¿Sabías que la primera historia de la humanidad que habla de traición y muerte tiene secretos que pocos conocen? Hoy vamos a descubrir la historia oculta de Caín y Abel, el primer crimen de la humanidad, y lo que realmente pasó aquel día cambiará la forma en que ves la Biblia para siempre. No estamos hablando solo de un simple asesinato. Detrás de esta historia hay celos, decisiones, emociones intensas y consecuencias que marcaron el destino de toda la humanidad. Y lo más sorprendente es que muchos detalles fueron ocultados o malinterpretados a lo largo del tiempo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no solo es impactante, sino que te hará reflexionar sobre las decisiones, la envidia y cómo las pequeñas acciones pueden desencadenar los eventos más dramáticos de la historia humana. Esto va mucho más allá de lo que aprendiste en la escuela o en la iglesia. Prepárate para un viaje al corazón de la primera tragedia humana, lleno de emociones, misterios y lecciones profundas que todavía resuenan hoy. La historia de Caín y Abel no es solo antigua, es un espejo de nuestra propia naturaleza, y lo que veremos te dejará sin aliento. Para entender la historia de Caín y Abel, primero necesitamos retroceder al comienzo de todo, Adán y Eva, los primeros humanos, en un mundo lleno de inocencia, perfección y armonía. Pero esa perfección no duró. Su decisión en el jardín del Edén cambió el curso de la humanidad para siempre, abriendo la puerta al dolor, al conflicto y a las emociones más complejas que los seres humanos podrían experimentar. Con la caída, la vida dejó de ser simple. Nacieron la envidia, la frustración y la capacidad de tomar decisiones que marcarían para siempre la historia. Y de ese contexto, de esas primeras lecciones de vida y de las consecuencias de la desobediencia, nacieron sus hijos, Caín y Abel, quienes llevarían a la práctica la primera rivalidad humana conocida. Comprender este trasfondo es clave, porque nos ayuda a ver que lo que ocurrió entre ellos no fue un hecho aislado, sino la continuación de una historia que ya estaba marcada por la elección, el deseo y el conflicto. Caín y Abel nacieron en un mundo ya marcado por la desobediencia y las consecuencias de la caída de Adán y Eva. Caín, el primogénito, era agricultor, fuerte y trabajador, mientras Abel, su hermano menor, se convirtió en pastor, cuidadoso y atento con sus animales. Desde el principio, se notaban sus diferencias, uno arraigado a la tierra, el otro conectado con los animales y la vida que lo rodeaba. Estas diferencias no solo definieron su carácter, sino que también sembraron la semilla de una rivalidad que se iría formando con el tiempo. Lo que muchos no saben es que su relación, aunque parezca simple, estaba cargada de emociones humanas complejas: orgullo, celos, necesidad de aprobación y el deseo de ser reconocido por Dios y por quienes los rodeaban. Este trasfondo emocional sería determinante en los eventos que cambiarían la historia para siempre, convirtiendo la vida cotidiana de dos hermanos en el escenario del primer crimen de la humanidad. A medida que crecían, las diferencias entre Caín y Abel se hicieron más evidentes y la rivalidad comenzó a tomar fuerza. Cada acción, cada palabra y cada gesto podían alimentar los celos que se escondían en el corazón de Caín. Abel era favorecido, reconocido por su dedicación y cuidado con sus animales, mientras que Caín sentía que sus esfuerzos no eran valorados de la misma manera. Esta sensación de injusticia y rechazo empezó a corroer su interior, transformando la simple envidia en un resentimiento profundo. Lo que muchos pasan por alto es que la rivalidad entre estos hermanos no surgió de un solo momento, sino de una acumulación de emociones, comparaciones y deseos de ser aceptado. Era la lucha entre dos naturalezas humanas, la necesidad de reconocimiento y la incapacidad de controlar la ira que puede surgir cuando sentimos que no somos valorados. Llegó el momento que cambiaría la historia, el día de las ofrendas a Dios. Abel presentó lo mejor de su rebaño, una muestra de su dedicación y amor por lo que cuidaba. Caín, por su parte, ofreció frutos de su tierra, pero su corazón no estaba en el gesto, había resentimiento y expectativa de reconocimiento. Dios miró con favor la ofrenda de Abel, pero no la de Caín,
y ese simple hecho encendió una chispa peligrosa en el corazón del primogénito. Lo que parecía un acto de devoción se convirtió en un espejo de emociones humanas profundas: celos, frustración y deseo de ser valorado. Lo más sorprendente es que este rechazo no fue un juicio arbitrario, sino un reflejo de cómo la sinceridad y el corazón detrás de nuestras acciones son lo que realmente importa. Caín no supo manejar estas emociones. La envidia creció, transformándose en un resentimiento que lo llevaría a un límite que nadie podría prever. Este momento marca la antesala del primer crimen de la humanidad, pero también nos revela una verdad universal: cuando dejamos que la envidia y el orgullo gobiernen nuestro corazón, estamos en peligro de tomar decisiones que cambian vidas para siempre. La historia de Caín y Abel nos muestra que incluso las acciones más simples pueden tener consecuencias profundas cuando las emociones humanas no están bajo control. El día del sacrificio no solo reveló diferencias, sino que desencadenó una tragedia que marcaría la historia para siempre. La envidia y la ira que Caín había acumulado explotaron en un acto irreversible. Invitó a Abel al campo, lejos de cualquier testigo, y allí permitió que la oscuridad de su corazón tomara el control. Lo que ocurrió fue el primer asesinato de la humanidad, un acto que no solo terminó con la vida de su hermano, sino que también cambió para siempre la relación entre los hombres y la percepción de la justicia divina. Este momento no es solo histórico, es profundamente humano. Muestra cómo emociones como el orgullo, la envidia y la frustración, cuando no se controlan, pueden convertirse en fuerzas destructivas. La sangre derramada de Abel no solo manchó la tierra, también dejó una huella invisible en Caín, en su alma y en la humanidad misma. Lo que muchos no saben es que este crimen no fue un accidente ni un arrebato momentáneo, fue el resultado de una cadena de emociones no gestionadas, decisiones mal canalizadas y la incapacidad de enfrentar la frustración con humildad. Esta historia nos recuerda que los actos más pequeños de celos y resentimiento pueden escalar hasta consecuencias que parecen imposibles de revertir. Y aunque la humanidad ha cambiado, la lección sigue siendo la misma: nuestras decisiones, nuestros sentimientos y nuestra capacidad de controlarlos determinan el rumbo de nuestra vida y el impacto que tenemos en quienes nos rodean. Después del crimen, Caín enfrentó a Dios y recibió un castigo que marcaría su vida para siempre. No fue solo un exilio del lugar que conocía, sino una carga que llevaría en su alma: la famosa marca de Caín, un símbolo que lo protegería de ser asesinado, pero que también lo recordaría eternamente su pecado. Esta marca no era solo física, representaba la consecuencia inevitable de sus actos, un recordatorio de que cada acción tiene repercusiones que trascienden el momento. A partir de ese instante, Caín vagó por la tierra, enfrentando soledad, miedo y la responsabilidad de sus decisiones. Pero el castigo tenía otra lección oculta: incluso en la oscuridad de su error, había una oportunidad de reflexión y de aprendizaje, mostrando que la justicia de Dios combina castigo y protección, juicio y misericordia. La historia de Caín nos enseña que ningún acto queda sin consecuencias, y que la manera en que enfrentamos nuestros errores determina no solo nuestro destino, sino también la huella que dejamos en los demás y en la humanidad. Este momento no es solo un relato antiguo, es un espejo de la vida real, donde las decisiones equivocadas pueden seguirnos por siempre si no aprendemos a controlarnos y a elegir con sabiduría. La historia de Caín y Abel no termina con la sangre derramada ni con la marca que llevó el primero. Su legado sigue vivo en cada emoción que dejamos sin controlar, en cada decisión tomada sin pensar en las consecuencias. Nos enseña que la envidia, el orgullo y la ira son fuerzas poderosas, capaces de destruir relaciones y cambiar destinos. Pero también nos muestra que incluso después del error más grande, hay espacio para la reflexión, el aprendizaje y la conciencia de nuestras acciones. Hoy, siglos después, podemos mirar esta historia como un espejo de nuestra propia vida. Cada decisión que tomamos, cada emoción que alimentamos, puede marcar nuestro camino y el de quienes nos rodean.
Caín y Abel nos recuerdan que somos responsables de nuestras emociones y que, aunque el pasado no se puede cambiar, siempre podemos aprender, crecer y elegir un camino mejor. Este relato antiguo sigue enseñándonos que la humanidad, con todas sus fallas y virtudes, está definida por las elecciones que hacemos y cómo enfrentamos las consecuencias de nuestros actos.